Bienvenidos a este video. Mi nombre es Ángela Sofía y el día de hoy vamos a desarrollar los aspectos más importantes en cuanto al Código Penal de Responsabilidad de Adolescentes. Bien, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece un sistema especial porque de acuerdo con la doctrina jurídica y la normativa internacional que tenemos, el adolescente se encuentra en un proceso de desarrollo personal y social que influye en su capacidad de comprensión y toma de decisiones. ¿Qué significa esto en términos sociales y jurídicos? Es decir, el adolescente está en una etapa de construcción de su identidad, donde su entorno familiar, escolar, social juega un papel determinante. Su forma de relacionarse con el mundo, de entender las consecuencias de sus actos y de controlar sus impulsos aún está en formación. Esto no significa que no tenga capacidad para distinguir el bien del mal, pero sí que su juicio y su autonomía no han alcanzado el mismo nivel que el de un adulto, ¿no? Desde una perspectiva social, el adolescente es especialmente influenciable por su grupo de pares, por las condiciones de su entorno y por las oportunidades que tiene a su alcance, ¿no? Por eso, el derecho no puede tratarlo como si fuera un adulto, porque su realidad personal y social es distinta. Sin embargo, esto no implica una irresponsabilidad absoluta. El adolescente tiene la capacidad para entender lo que está bien y lo que está mal, y por eso debe responder por sus actos. Pero su responsabilidad es diferenciada. Existe, pero se modula considerando esas particularidades sociales y personales. En cuanto a la finalidad educativa sin perder de vista la responsabilidad, mientras el derecho penal de adultos se orienta hacia la retribución y la prevención general, la justicia penal juvenil busca un equilibrio entre la exigencia de responsabilidad y la oportunidad de reinserción como tal. El código no exime al adolescente de responder por sus actos, pero modula la respuesta para que cumpla una función pedagógica, ¿no? Y en cuanto a las diferencias estructurales que tenemos entre ambos sistemas, tanto del adulto como del adolescente, existen tres diferencias. La primera, que la naturaleza de la sanción, penas para adultos y medidas socioeducativas para los adolescentes, ¿no? De segundo, también tenemos la flexibilidad procesal. El sistema juvenil contempla salidas alternativas. Tercero, el efecto registral. Las condenas juveniles no generan antecedentes penales en sentido ordinario para no cerrar oportunidades futuras que podría tener como tal el adolescente, ¿no? Y si ponemos un ejemplo, un adulto y un adolescente cometen un mismo delito. El adulto es juzgado con base en plena capacidad, el adolescente considerando su proceso de formación. El primero enfrenta una pena, el segundo una medida que busca responder al hecho sin anular su posibilidad de cambio como tal. Vamos con la pregunta número 2. De acuerdo con el Código de los Niños y Adolescentes y los tratados internacionales que tenemos en conjunto con el Perú, el interés superior del adolescente es un principio rector que exige que su bienestar sea una consideración primordial, ¿no? Sin embargo, eso no significa que sea el único criterio que se tenga que tomar en cuenta o tiene que prevalecer como tal ante otros derechos que tenemos, ¿no? En el proceso penal, este principio suele entrar en tensión con otros intereses legítimos, ¿no? Como es la seguridad ciudadana, el derecho de la víctima a la reparación y la necesidad de ejemplo, ¿no? Como tal, y la normativa no establece una jerarquía fija, sino que exige una ponderación equilibrada. El mecanismo de ponderación, el juez aplica un test de proporcionalidad, es decir, se sopesan los derechos del adolescente, los intereses de la víctima y las exigencias sociales. La decisión debe buscar el punto de equilibrio que maximice el bienestar del menor sin sacrificar desproporcionalmente los otros intereses, ¿no? Y también uno de los ejemplos que podemos implicar en este caso es que un adolescente comete un delito contra la propiedad, ¿no? Podemos decir. La víctima exige una sanción ejemplar. No obstante, el juez evalúa si una medida de internación es realmente necesaria o si una medida intermedia, ¿no? Como libertad asistida con reparación. Logra tanto la respuesta al hecho como la oportunidad de cambio. Vamos con la pregunta número 3. El
principio de desjudicialización parte de una constatación práctica. El sistema penal puede generar efectos estigmatizantes que dificultan la reinserción. Por esa razón, la intervención del Estado debe ser excepcional, sin que ello signifique impunidad como tal, ¿no? Entre la responsabilidad y la oportunidad, la mínima intervención no busca evadir la responsabilidad como tal, sino que canalizarla por vías que resulten más efectivas para el adolescente y para la sociedad. No se trata de no hacer nada, sino de hacer lo necesario y no más. Ahora, los mecanismos para evitar como tal la judicialización innecesaria, el código prevé 3 mecanismos concretos. Primero, la remisión, donde el fiscal puede no iniciar el proceso cuando la infracción es leve o el contexto lo justifica, ¿no? Segundo, el acuerdo reparatorio. El adolescente y la víctima llegan a un consenso que permite archivar el caso. Y tercero, el principio de oportunidad. El fiscal puede no ejercer la acción penal cuando el hecho no reviste gran gravedad, ¿no? Como tal. Un ejemplo sería que un adolescente es sorprendido hurtando, ¿no? Un celular, decimos. En lugar de iniciar un proceso penal que podría afectar su futuro, el fiscal aplica la remisión y lo deriva a un programa de orientación. El adolescente devuelve el celular, pide disculpas y asiste a talleres, ¿no? El caso se cierra sin condena, pero con un proceso de aprendizaje. Vamos con la pregunta número 4, que es el debido proceso reforzado. El debido proceso en el sistema penal juvenil no es idéntico al de adultos. De acuerdo con el código y la doctrina, se trata de una versión con mayores garantías, porque el adolescente, sin dejar de ser responsable, se encuentra en una posición de mayor vulnerabilidad frente al sistema. ¿Y esto por qué? Porque los derechos integran esta protección, ¿no? Como tal. Es clave que incluyen el derecho a ser oído, valorando su opinión según edad y madurez. El derecho a la defensa técnica también, desde el primer momento, el derecho a la privacidad también de igual manera, con audiencias reservadas, el derecho a la asistencia de sus padres y el derecho a la celeridad, con plazos más breves, ¿no? También el fundamento de esta protección diferenciada. La razón es que en el proceso penal no solo decide sobre la libertad del adolescente, sino que puede incidir significativamente en su desarrollo futuro. Por eso, las garantías buscan compensar la asimetría entre el poder del Estado y la condición del menor como tal. Uno de los ejemplos, de manera comparativa, es que un adulto puede estar detenido hasta 48 horas sin control judicial. Para un adolescente el plazo más breve y su detención debe comunicarse de inmediato a sus padres y al Ministerio Público. El incumplimiento de estos plazos constituye una vulneración con consecuencias procesales. Vamos con la pregunta número 5, que es el rol del Ministerio Público como tal. El Ministerio Público en el proceso penal juvenil tiene una función que combina 2 aspectos. Es titular de la acción penal, pero también está obligado a velar por los derechos del adolescente. No actúa como un acusador que busca condena a cualquier precio, sino que busca el principio de objetividad como límite, ¿no? Es decir, que este rol dual se fundamenta en el principio de objetividad. El fiscal no es parte, sino un tercero imparcial que busca la aplicación correcta del derecho y en el sistema juvenil la solución más adecuada al caso concreto. Vamos a explicar algunas de las diferencias con el proceso de adultos, ¿no? Que en el proceso de adulto el fiscal busca como tal una pena, en el juvenil propone medidas socioeducativas y en el adulto se limita al hecho punible. En el juvenil debe considerar el contexto social, familiar y educativo del adolescente. Su pedido no busca castigar, sino responder al hecho con una medida que permita la reinserción como tal. Un ejemplo, un adolescente es acusado de lesiones leves. El fiscal evalúa su entorno y considera tanto la gravedad del hecho como las circunstancias personales, ¿no? En lugar de pedir internación, puede solicitar una medida intermedia de que combina responsabilidad y oportunidad de cambio, ¿no? La policía especializada es el primer eslabón de la cadena. Su función, según el código, no se limita a la investigación como tal, sino que también tiene la responsabilidad de proteger los derechos del adolescente. Sus obligaciones incluyen el trato digno y diferenciado sin equiparar al adolescente con un delincuente adulto, la comunicación inmediata y asertiva, ¿no? A padres y Ministerio Público y el juez.
la garantía de los derechos como tal, asegurando que el adolescente conozca sus derechos y tenga acceso a un abogado, y la no estigmatización, evitando actos que dañen su imagen pública, ¿no? Como tal. Un ejemplo sería que un adolescente es detenido. La policía especializada le brinda un trato respetuoso, le explica sus derechos, le permite comunicarse con sus padres y realiza el traslado con discreción. Esta actuación adecuada protege tanto los derechos del menor como la eficacia de la investigación, ¿no? Para no tener en intermedio ciertas complicaciones como tal. El derecho de defensa en el sistema juvenil, según el Código y la Constitución, es una garantía continua que inicia en la detención y se extiende hasta la ejecución de la asistencia. Es el pilar del debido proceso. Sus dos dimensiones incluyen la defensa material, derecho a ser informado de los cargos, a declarar o guardar silencio y a contar con intérprete si es necesario. Y la defensa técnica, derecho a un abogado especializado en todo momento. Las consecuencias de una vulneración. La vulneración de este derecho tiene efectos jurídicos graves, constituye un vicio de origen que puede invalidar todo el proceso si un adolescente es interrogado sin abogado o sin información clara que sus derechos, su declaración es nula, ¿no? Y esa nulidad puede extenderse a las actuaciones posteriores. Uno de los ejemplos sería que un adolescente es interrogado sin la presencia de su abogado. Su declaración es la prueba principal. Al demostrarse la vulnerabilidad, el tribunal declara nula la declaración y sin ella el caso no puede sostenerse como tal. De acuerdo con el Código y la Convención sobre los Derechos del Niño, la privación de libertad de un adolescente debe ser excepcional. La internación solo procede cuando no existe otra medida menos gravosa que cumpla con los fines de la justicia penal juvenil. En cuanto a los fundamentos de la excepcionalidad como tal, los fundamentos son cuatro. Primero, los efectos negativos del encierro, ya sea la ruptura de lazos familiares, abandono escolar y exposición a entornos criminales, ¿no? Segundo, que es la finalidad educativa. Si la medida no educa, no cumple su propósito. Tercero, los tratados internacionales, que exigen que sea el último recurso. Y cuarto, la proporcionalidad, solo para infracciones graves cuando otras medidas resultan insuficientes como tal. Un ejemplo, un adolescente comete un hurto menor. En ese caso, la internación no resulta proporcional, se optará por medidas en libertad. La internación se reserva para delitos de especial gravedad, ¿no? Como aquellos que comprometen seriamente la seguridad o la vida de las personas. Los equipos técnicos integrados por psicólogos, trabajadores sociales y educadores cumplen una función clave en el proceso. Según el código, su informe permite al juez conocer al adolescente en su dimensión personal y social, más allá del hecho delictivo, ¿no?, que haya cometido como tal, sino el contenido del informe. Ahora, en el informe psicosocial y pedagógico evalúa la personalidad, el entorno familiar, la situación escolar, las circunstancias de los hechos, ¿no?, y las potencialidades del adolescente. No es un simple diagnóstico, sino una herramienta para decisiones fundamentadas. Su contribución a la decisión judicial. Gracias a este informe, el juez puede adoptar medidas personalizadas si el informe revela consumo de sustancias, la medida incluirá tratamiento. Si revela abandono familiar, se buscará apoyo institucional y la decisión se basa en un conocimiento más completo de la persona. Es decir, si un adolescente comete un delito, el informe revela un entorno familiar desestructurado y ausencia de redes de apoyo. El juez, considerando esta información, opta por una medida que combine responsabilidad con programas de acompañamiento, en lugar de una sanción genérica, ¿no? Pregunta número 10. Evaluación de las medidas socioeducativas. Entre el diseño normativo y la ejecución real que tenemos en el Perú, desde una perspectiva restaurativa, educativa y reinserción, las medidas socioeducativas previstas en el Código representan un diseño normativo adecuado. Sin embargo, su efectividad depende de la capacidad del Estado para implementarlas correctamente. Lo que en el Código establece, el Código contempla medidas en libertad, amonestación, libertad asistida, prestación de servicios que permiten responder el hecho sin separar al adolescente de su entorno. También contempla la internación para casos graves, con duración limitada y enfoque educativo, en teoría. El sistema apunta a la reinserción como tal.
En cuanto a la situación de la práctica, en la práctica la implementación enfrenta limitaciones. Los centros de internación suelen carecer de infraestructura y personal especializado como tal, ¿no? Las medidas que debían ser educativas pueden convertirse en mera contención. Esta brecha entre el diseño y la ejecución afecta la efectividad del sistema que se maneja, ¿no? En cuanto a si cumplen su finalidad, el diseño normativo es adecuado, pero la ejecución presenta deficiencias. La justicia penal juvenil requiere inversión y voluntad política para que las medidas socioeducativas cumplan realmente su propósito de reinserción. En cuanto al código, ofrece un marco normativo sólido. Sin embargo, la reinserción efectiva depende de su implementación. El desafío está en convertir las medidas socioeducativas en herramientas reales de cambio, no en meros mecanismos de control, ¿no? Sino la efectividad del sistema se mide no solo por la respuesta al hecho, sino por los resultados en la vida de los adolescentes.